Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes, primer día de agosto del año 2025. El día marcado por Pedro Sánchez para hacer público el informe que lleva guardado en un cajón que sepamos al menos 2 meses. Es la noticia del día, el nuevo bofetón de un organismo europeo al gobierno de Pedro Sánchez. La evaluación del conocido Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa sobre la situación en España se ha conocido este viernes. Se aprobó hace 2 meses, como decimos, y el gobierno, lo adelantó hace semanas el diario ABC, ordenó mantenerlo escondido hasta el inicio de la mayor operación salida de vacaciones de todo el año. Sabiendo esto, ya se imaginarán ustedes qué es lo que dice ese informe del conocido Greco. Pues el informe lo que dice es que de todas las recomendaciones en lo que respecta a lucha contra la corrupción, de la larga lista que se nos hizo en el año 2019, que el gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho caso a ninguna de manera completa. Ni en lo que tiene que ver con el control de los asesores del gobierno, ni en la regulación de los aforamientos, ni en la reforma del régimen disciplinario de la policía y la Guardia Civil para combatir la corrupción dentro de sus propias estructuras, y también pues critica la debilidad de las instituciones de control. La Oficina de Conflictos de Intereses sin independencia real, dice, y sin presupuesto. La ley de transparencia que sigue sin medios efectivos. Y la actividad de los lobbies que permanecen sin regulación. Sobre el asunto de los asesores, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa apunta que lo que tiene que hacer el gobierno es someterles a los mismos requisitos de transparencia e integridad que se aplica a los altos cargos. Esto es lo que viene diciendo desde hace años. Y bueno, Pedro Sánchez dijo que lo haría. Lo dijo cuando presentó su plan de acción para la democracia a comienzos del curso pasado. Y dijo que además sería a principios del 2025 cuando esto estaría listo y que se aprobaría una nueva ley de la administración abierta y que ahí incluiría todas estas recomendaciones. Bueno, pues ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, llegamos a julio, su comparecencia en el Congreso, y resulta que esa ley para el control de asesores ni siquiera existe en forma de embrión. Nadie sabe nada de un hipotético plan pues para evitar más Koldos Garcías. Sobre los aforamientos, el Greco le había pedido a Pedro Sánchez reformar esa figura para no obstaculizar el proceso penal en relación con los miembros del gobierno sospechosos de haber cometido delitos que estén relacionados con la corrupción. A todos se nos viene a la cabeza el uso fraudulento que ha hecho para conseguir el aforamiento Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño, investigado en la causa del hermano de Pedro Sánchez. Pero hoy Carlos Cuesta, en Libertad Digital, nos plantea un escenario mucho más peligroso y que además, bueno, anoche ya adelantó aquí en nuestra tertulia. ¿Qué pasaría, como nos dijo el abogado de Justicia Europa, Luis María Pardo, en la noche de radio, qué pasaría si el presidente del gobierno acaba siendo imputado? Pues fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan a un escenario sin precedentes y que ya se empieza a temer en el mundo jurídico. Que Pedro Sánchez pudiera utilizar el Parlamento en su propio beneficio para bloquear el suplicatorio que se necesitaría para poder imputar a una persona aforada, y en este caso, si lo fuera él. Ahora mismo, y según el informe que el Gobierno ha autorizado no publicar hasta el 1 de agosto, inicio de las vacaciones en toda España, certifica el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa que España no ha puesto en marcha ninguna reforma para evitar este tipo de abusos, pese a que en este asunto en concreto se lleva avisando de manera insistente desde el 2019 de los aforamientos. ¿Y qué decir del control sobre el régimen disciplinario de la Policía y de la Guardia Civil? Nos pide el Greco que no sea un único supervisor el que pueda decidir sobre cuestiones disciplinarias. Pero, ¿acaso en plena investigación de la UCO sobre las diferentes tramas corruptas que se reparten por el entorno familiar de Pedro Sánchez, Gobierno, Partido Socialista, acaso podría interesarle al Gobierno acabar con la posibilidad de poder aplicar castigos de ser necesario de manera arbitraria? Esto es lo que pide el Greco. Y con un ministro del Interior al que, semana tras semana, nos enteramos por las páginas del diario El País que sobra en Moncloa porque no se entera de por dónde van los informes de la UCO.
Tomás Cuesta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, pues no sé si a vosotros os ha sorprendido lo que ha dicho el informe que hemos conocido hoy del Greco, que sabemos que lleva 2 meses guardado en un cajón porque el gobierno ha dicho, bueno, pues lo saco el 1 de agosto y así a lo mejor la gente no se entera de que una vez más nos vuelven otra vez a sacar los colores en lo que respecta a lucha contra la corrupción, a lo que, por cierto, dedicó Pedro Sánchez apenas 45 segundos, creo que fueron, pero en iba esa todo muy bien. rueda de prensa. Iba todo muy bien. 45 segundos, pero iba todo muy bien. Bueno, Iba antes todo ha muy habido bien, pero vemos que no. Esto de corrupción que hemos escalado. También hemos bastante, escalado pues, del 28, creo era el 14, si no recuerdo mal, y el 8 de julio, que tenemos otro informe también muy reciente encima de la mesa de la situación del Estado de Derecho en los países de la Unión Europea, alertando que España tiene un riesgo muy alto de corrupción en contratación pública y en financiación de partidos, Claro. con todos los asuntos que tenemos encima de la mesa. La verdad es que es alucinante. Sorprenderte no te sorprende mucho. Es decir, digamos, el genérico no te sorprende nada. Cuando vas un poco más al detalle, sí que yo creo que te sorprende. Porque claro, es que los detalles suelen ser maravillosos y ya decía que el diablo está en los detalles, ¿no? 19 de 19. Es decir, oye, que podríamos haber, no sé, cumplido, yo qué sé, 3 o 4 para disimular, ¿no? No. De 19 requerimientos, 19 que se han incumplido. Algunos de ellos solo se han incumplido parcialmente, pero también especifica el Consejo de Europa que siguen igual de incumplidos que en el anterior informe. Es decir, que no se ha avanzado nada. Es alucinante. Y recordemos del gobierno que llegó al poder a través de una moción de censura para luchar contra la corrupción. Es decir, que no es cualquier gobierno. Y luego el tema de haber llegado de haber mantenido el informe ahí escondido hasta el 1 de agosto. ¡Prepárate! ¿Quiere trabajar en un banco? ¿Por qué no? Algunos de mis mejores recuerdos son en bancos. Robó aquí 3 veces. ¿Fue este banco? Los tipos malos vuelven a los cines con la película más gamberra del verano. ¿No es usted un famoso delincuente? Perdón, son los nervios. Los tipos malos 2, ya en cines. ¡Prepárate! ¿Quiere trabajar en un banco? ¿Por qué no? Algunos de mis mejores recuerdos son en bancos. Robó aquí 3 veces. ¿Fue este banco? Los tipos malos vuelven a los cines con la película más gamberra del verano. ¿No es usted un famoso delincuente? Perdón, son los nervios. Los tipos malos 2, ya en cines. Es que no disimulan nada. A mí ya de verdad, claro, también depende un poco del día, pero hoy que es viernes y me pilla así como un poco más sandunguero, es que ya me hace gracia. Joder, qué caraduras son. Es que es una cosa, es que son los artistas. Es decir, es que hay que tener un morro que es una cosa impresionante, ¿no? Ya es 1 de agosto, la gente no sabe lo que es el Greco y qué es lo que pide Gran pintor. y qué importancia puede tener. Hay asuntos importantes y que en este momento... Pero cuando el gobierno de manera premeditada, Tomás, esconde este informe hasta el 1 de agosto, yo creo que cree que la gente sí va a saber lo que dice el informe del Greco. Bueno, sí, porque el rebote de la oposición va a ser inmediato. Yo creo que lo más pertinente es la historia de adaptar la legislación sobre los lobbies a la que existe en Europa. Los lobbies no es nada malo, quiero decir, es una actividad perfectamente legal y siempre que esté regulada. Que sepas qué es lo que pretende un lobby, de dónde vienen sus ingresos y a dónde va, qué es lo que pretende conseguir. Eso en Washington es el paraíso de los lobbies, por ejemplo, mucho más que Bruselas, pero las hay. Eso porque por ahí sí que hay corrupción con toda facilidad. Respecto a lo de los asesores, pues sí, estaría bien que tuvieran la misma disciplina que los ángeles, que los altos cargos, que deban declarar cuáles son sus posesiones cuando entran y cuando salen, pues decir, que están sometidos a la transparencia, que no están.
Y el aforamiento, Y a las- clave, y los clave afora- sobre todo por lo que pueda Y pasar luego los de cara aforamientos. a próximos El meses. aforamiento en España es un disparate. O sea, es un disparate. En Francia no sé si son 2 o 3 personas las que están aforadas. Yo creo que son 3. Yo os voy a decir una cosa, ahí. y sé que es una opinión impopular. Hay demasiados aforados, pero yo no estoy tan en contra de la figura del aforado. Y me explico. Yo calculo que si, por ejemplo, los diputados del Congreso no estuviesen aforados, habrían tenido denuncias en distintos juzgados y de distintas formas y por distintas cosas, como mínimo los 137 diputados del PP. ¿Y por qué ese es el estado al que hemos llegado? Este es el estado de las cosas a las que hemos llegado. Es decir, en un país normal, por decirlo así, pues bueno, pues a lo mejor las cosas pueden funcionar de una forma normal, pero en este país realmente me parece que si eliminásemos de hoy para mañana los aforamientos, esto sería, iba a decir una expresión muy políticamente incorrecta, pero bueno, esto sería el caos. Pero los aforamientos, en cualquier caso, podrían estar justificados para el trabajo que hacen, el trabajo que tiene que ver con su función política, pero no para... Sí. Equivale para todo. En Te eso- pegas en eso un golpe en un probablemente coche y también estás aforado. No es... Es que es una situación... Sí, eso ahí te tengo que dar la razón, Quiero decir, pero incluyendo, digamos, dentro de esa función la política... corrupción, por los- ejemplo, ¿por qué vas a estar aforado? Eso no, la corrupción no es No, sí. Pero sí. que te proteja de que nadie te pueda, digamos, echar fuera porque ideológicamente, porque sea tu enemigo, pero no sé por qué los casos de corrupción los tiene que Yo de verdad que en la situación de un día... A ver, recordemos que, por ejemplo, hablábamos antes de un momento de la moción de censura. La moción de censura se llevó a cabo como gran justificación porque un juez metió una morcilla completamente ilegal en un caso. Es decir, que eso no lo evitan los aforamientos. que el Supremo Que el Supremo después la retiró y dijo que era completamente ilegal. Entonces, ¿eso se soluciona con los aforamientos? No, pero a mí al menos me da una idea de la jungla en la que podríamos estar con, digamos, el nivel de moralidad que tienen ciertos partidos y que tienen algunos jueces si no existiese ningún tipo de aforamiento. Es decir, estamos viendo cosas, digamos, de saltarse, digamos, básicos de la justicia, como lo que es el juez natural, cosas así, que pasan continuamente. Entonces, a mí, sinceramente, quiero decir, yo de verdad que sé que esto es un popular, Sí. que tal, No. pero no sé, es que lo pienso y de verdad me da miedo de a dónde podríamos llegar. Probablemente, o sea, que con esto no quiero decir que no haya que reducirlo, que no haya que reformar la figura, ver un poco cómo... Sobre Que todo- tenemos 17 parlamentos de aforados, es que podemos... Sí. Sobre todo limitar el uso indebido, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño, la Claro, es que maniobra eso que es- hizo es que para... eso es- Claro, Pero de hecho, fíjate que eso se ha limitado porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no reconoció el aforamiento. Y le dijo, mira, chaval, vete al juzgado, que es lo que te toca, porque la maniobra era un fraude de ley, lo dijimos algunos cuando la hizo, como la Catedral de Burgos de grande, o sea, era una cosa alucinante. Entonces, efectivamente, no ha pasado el filtro de la justicia, ¿no? Pero claro, es que ese es un buen ejemplo de cómo están las cosas. Jugamos con una gente con un nivel de inmoralidad y de cara dura que decir, joder, pues Yo no creo sé. que eso es lo que hay que meterle mano, es decir, cómo está el Poder Judicial, cómo están los juzgados, cómo están los jueces y los magistrados que tienen que hacer esto. Es decir, es que habrá que meterle mano a la justicia y decir, a lo mejor no pasa lo que ocurre con... Pero en el momento que sean independientes, pues a lo mejor esos pleitos contra los diputados de la oposición pues no se admiten en un momento Sí, determinado. no, es decir, es un problema más amplio que simplemente el Claro, aforamiento, claro. pero bueno, que dentro de Es esa verdad que amplitud sí. yo lo veo y me da pánico. ¿cómo está el Poder Judicial? Dice Tomás, bueno, por lo pronto Pedro Sánchez se marchó el martes de vacaciones con el Supremo confirmando el procesamiento del fiscal general del Estado, el gobierno, todo el gobierno, excepto una ministra como Margarita Robles, que luego al día siguiente tuvo que matizar porque seguro que alguien le llamó la atención, salió en defensa de Álvaro García Ortiz. Veremos a ver qué pasa, porque el Supremo también le ha dado 3 días a las partes ahora para ver si se le suspende o no se le suspende. Yo no, Margarita Robles, ¿no? La ministra de decisión Defensa. de dimitir es
personal. Sí, eso es verdad. Bueno, pero es que el día anterior Pedro Ya, Sánchez por había eso dicho te que digo, confiaba sí. plenamente, entonces llamó un poquito más la atención ese posicionamiento de Margarita Robles. Pero hay novedades en lo que respecta a cómo está, como dice esto, el Poder Judicial, sobre todo el plan Bolaños y el cómo se está moviendo en estas últimas horas el ministro de Justicia. Porque, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hay novedades respecto a la huelga de jueces y fiscales de los pasados días 1, 2 y 3 de julio, a comienzos de mes, porque continúa el choque entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales acerca de el seguimiento de estos paros. Hoy el Ministerio de Bolaños, hoy el ministro ha instado a las asociaciones convocantes a trasladarles un listado verificado y autorizado de todos los que secundaron la huelga. Vamos a enseñar el DNI con nombre y apellidos, todos los que secundaron la huelga. ¿Para qué? Para restarles de su sueldo esos días. Sí, el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños contesta de esta manera a las asociaciones que convocaron la huelga después de que éstas ayer calificaran de propaganda y manipulación los datos que ofreció el Ministerio sobre el número de profesionales que secundaron la huelga. Según estos datos del Departamento de Bolaños, solo 29 personas habrían participado en los paros de principios de julio. El número 2 de Bolaños, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha remitido una carta a las asociaciones pidiéndoles un listado de todos aquellos que secundaron la huelga y que se lo envíen o al CGPJ o al Ministerio a la mayor brevedad para recortar el sueldo de esos jueces y de esos fiscales. Estas asociaciones convocantes aseguraron ayer en un comunicado que era inaceptable que no se les haya recortado ya ese sueldo, recordando que en la huelga de 2018 las nóminas fueron recortadas de forma automática. Dicen que no es aceptable que ahora el Ministerio no haya actuado del mismo modo a pesar de tener las herramientas necesarias para hacerlo. Aseguran además que el hecho de que el Ministerio no cumpla con su obligación y que solo unos pocos jueces y fiscales hayan solicitado expresamente la deducción salarial para afirmar que la huelga tuvo un seguimiento escaso, no solo distorsiona la realidad, sino que contradice los datos aportados por estas entidades que cifraban el seguimiento de la huelga en un 70%. Dicen los jueces y fiscales, no nos pedís el listado con nombres y apellidos porque queráis recortarnos el sueldo, si eso ya lo podéis hacer, que ya se hizo en 2018. Lo queréis porque queréis saber cuántos nos atrevemos a identificarnos y tomar represalias y sobre todo manipular el dato, porque no se va a actuar en ese sentido, manipular el dato del seguimiento real. Por lo tanto, prácticas que yo creo que Tomás, mafiosas, que ya nos conocemos. Sí, bueno, sí, es mafiosa porque es una, es un chantaje, quiero decir, al final, es decir, no, te van a quitar el día de sueldo, pues que lo hagan. Que no, pero si es que lo pueden hacer, quiero decir, eso es lo que se hace, cualquiera que va a una huelga sabe que pierde un día de trabajo. Exacto. No hay tutía, pero claro, tenía que identificarse ahora, cuando muchos no estarán aquí. O sea, justo el 1 de agosto, para que ya estén de vacaciones, para que ya estén los juzgados sin actividad. Sí, o sea, eso te va a quitar el 40% de los que habrían participado. Por lo tanto, ya tienen un dato inferior al Hombre, que evidentemente. secundó la huelga. De todas formas, también vamos a... ¡Prepárate! ¿Quiere trabajar en un banco? ¿Por qué no? Algunos de mis mejores recuerdos son en bancos. Robó aquí 3 veces. ¿Fue este banco? Los tipos malos vuelven a los cines con la película más gamberra del verano. ¿No es usted un famoso delincuente? Perdón, son los nervios. Los tipos malos 2, ya en cines. ¡Prepárate! ¿Quiere trabajar en un banco? ¿Por qué no? Algunos de mis mejores recuerdos son en bancos. Robó aquí 3 veces. ¿Fue este banco? Los tipos malos vuelven a los cines con la película más gamberra del verano. ¿No es usted un famoso delincuente? Perdón, son los nervios. Los tipos malos 2, ya en cines. A ver, la situación es la que es, y lo es para no solo para los jueces y los fiscales, que realmente llevan una parte bastante gorda de la que está cayendo, y hay que reconocerles que están siendo la última barrera de esta democracia. Pero, es decir, quizás que ese sea el momento de significarse, quizás sea el momento de decir, oye, sí, yo estoy aquí, ¿no? Y estuvimos todos. Estuvimos todos. Efectivamente. Mira, ahora entonces, los que tampoco estuvieron.
Claro, yo creo que a ver, obviamente la medida es una canallada, pues propia de canallas, es que tampoco nos vamos a sorprender, porque esto es, repito, con la gente con la que nos estamos jugando son este tipo de tipos. Pero la respuesta esa debería ser esa, efectivamente, estuvimos todos, no faltó nadie. A ver, pero sí, no, que estuvimos todos. Y yo creo que eso, pues debería que hacerlo. Por una suscripción popular, le pagamos, te aseguro que se lo pagábamos a todos. Y bien a gusto. Y que la sociedad empieza a necesitar este tipo de gestos. Sí, que la gente se plante. Este tipo de gestos a todos los niveles. Es decir, cada uno en donde pueda. No quiero repetir la famosa frase de Aznar. Pero realmente creo que necesitamos este tipo de gestos públicos de decir... ¿Qué puede hacer que haga? Oye, que es que aquí nos las estamos jugando, que nos estamos jugando además con este tipo de gentuza, que lo que está en juego no es el sueldo de los fiscales o si instruye el fiscal o el juez, no, que lo que está en juego es la democracia, que lo que está en juego es que este país se está deslizando por una pendiente que acaba muy mal y todos tenemos una pequeña cuota de responsabilidad en frenarlo. Este país no desde el voto hasta otras muchas cosas. El país es cada día más irrelevante. Bueno, eso pero es que ha sido muy rápido, ¿eh? Nosotros hace 20 años aún pintábamos mucho en el concierto internacional. Ya nada. Pero tampoco pinta nada Francia. Cuando dicen países tan importantes como Francia apoyan la moción de Sánchez de reconocer a primero que no la apoya, sino que lo ha hecho mucho después, en fin, es otra cosa. Pero bueno, Francia al final levanta el teléfono y tiene a mandatarios europeos a la otra parte del teléfono. No a todos, cada día menos, pero sigue teniéndolos. Y Francia tiene además, y esto va a sonar como a muy realpolitik, pero es la verdad, tiene armas nucleares y eso en la escena internacional... No sé yo, sí, que como le den al botón, a lo mejor se ocultan. Bueno, pero está reconocido como un arsenal y eso es una pieza de peso en la política internacional. El Charles de Gaulle, sí. Pero España es que... Pues eso, a ver, la famosa foto de las Azores, que fue tan criticada. Bueno, eso ha sido uno de los grandes momentos. Efectivamente, es decir, España, el presidente español estaba decidiendo con los gobernantes más importantes del mundo lo que iba a pasar en la política internacional. Esa era la realidad. Te puede gustar más o menos lo que decidieron. O sea, bueno, de hecho te puede no gustar nada, pero ahí está España. España ahí pintaba de verdad. Bueno, España sigue apareciendo en los titulares de la prensa internacional, solo que por otros motivos. Por ejemplo, la corrupción. Tenemos novedades también de la trama navarra, Ricardo, porque, Servinávar, la hermana de Santos Cerdán. Contamos a lo largo de esta semana que la hermana de Cerdán cobraba 22.000 euros entre enero y septiembre del año 2020, que luego cobró también otros 220.000 por sus trabajos de asesoría. Y hoy hemos conocido que Belén Cerdán compatibilizó al menos durante 3 años un salario público, lo publica El Confidencial, junto con lo que percibía de Servinávar. Pero ¿cuántos salarios tenía esta mujer? Sí, porque durante ese periodo que has citado, Esmeralda, la hermana de Cerdán cobró un sueldo de la Mancomunidad de la Ribera Alta, que es un organismo público que agrupa a varios municipios navarros, entre ellos el suyo, Milagro, para gestionar el servicio de recogida de basuras. Según ha confirmado El Confidencial, Belén Cerdán fue aupada a la presidencia de esta mancomunidad gracias a su hermano, que entonces era diputado nacional y secretario de Coordinación Territorial del PSOE. Como presidenta de esta entidad, la hermana de Cerdán cobró cerca de 13.000 euros brutos al año. Este salario público lo compaginó durante 3 años con lo que cobraba de la empresa de la trama, Servinávar. Tacita. Recuerden que ahora mismo la hermana de Cerdán sigue cobrando de esta empresa. Según fuentes conocedoras del caso, en el año 2023, la falta de acuerdo entre los pueblos de la mancomunidad liderados por UPN provocó que saliera reelegida. Sin embargo, el punto de inflexión llegó después de que el Partido Socialista Navarro entregara la alcaldía de Pamplona a Bildu. La situación de Belén Cerdán dentro de la mancomunidad empezó a tambalearse en ese año y las fuentes consultadas señalan que después de ese giro político varios municipios de la mancomunidad comenzaron a coordinarse con el objetivo de apartar a Belén Cerdán de ese cargo. Sin embargo, ella decidió adelantarse y presentó su dimisión antes de que la moción llegara a formalizarse. Belén Cerdán, además, desde 2018 es concejal en el Ayuntamiento de Milagro, fue elegida bajo las siglas del PSOE, pero abandonó el partido
partido desde que Santos Cerdán entró en prisión. Abandonó el partido, pero el acta de concejal no. Oye, la trama navarra es una fuente inagotable exactamente de igual que corrupción que diaria. que la trama andaluza. Exactamente igual. Es lo mismo. Al micro, Tomás. Perdón. Que es lo mismo. Es lo mismo. La tela de araña andaluza se trasplanta a Navarra. El procedimiento es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Es decir, los contratos de los ERE ahora pasan a ser pues contratos de empresas de dudosa procedencia, pero y en Navarra nadie dice nada. En Navarra es un territorio muy cerrado. Servinavar yo creo que sí que es una cierta innovación. Eso de hacerte con la mitad de una empresa, guardar eso en secreto, bueno, luego decir que ese contrato no valía nada, que es de las cosas más descacharrantes que he oído yo nunca decir delante de un juez. En fin, eso ahí yo creo que sí que hay una innovación y eso tenemos que elogiar al señor Cerdán como un talento. No valía nada, pero para contratar al presidente del INE sí valía. Y a un alto ejecutivo de PDVSA, pues Sí, no, algo debería valer, por lo menos para pagar el sueldo. Pero quiero decir, que realmente, que le digan a esa gente, es curioso, es divertido casi, porque que le digan eso a la opinión pública, pero bueno, algo tienen que decir, pero que vayan a un juez a decirle eso, decir, pero tíos, o sea, no sé, en fin, me parece una cosa tremenda. Bueno, lo que decía, que sí que ha habido innovaciones. A ver, llevamos en Navarra con Santos Cerdán desde antes del 18 metidos en casos de corrupción, es decir, ya estamos hablando de cerca de 10 años. Entonces, durante 10 años, una trama corrupta como esta no empequeñece, se va agrandando, va profundizando, va alcanzando más sitios. Entonces, la trama a estas alturas, allí en Navarra solamente tiene que ser tremenda, igual que tiene que ser tremenda fuera de Navarra. Yo creo que según vayan avanzando las investigaciones, según vayamos sabiendo cosas, vamos a alucinar. Esa es la palabra. Habrá que decir, la presidenta es evidente que está ya está a punto de ser pasada por la quilla. Completamente de confianza de Santos Cerdán y viceversa. Es decir, que recordemos las lágrimas, no sé si eran de cocodrilo o no, que soltaba. Sobre todo que ya no ha vuelto a dar explicaciones, ni siquiera por las obras de sobrecoste, que aquí insistimos mucho pueden. en eso. 9 millones de euros más y nadie ha explicado mucho. Y una cosita muy rápida. La UCO, después de ese informe, en realidad todavía no ha investigado a Santos Cerdán. No. Esto era, digamos, lo que había de las investigaciones de otros y tal. Es decir, la investigación a Santos Cerdán empieza con su detención hace sí. un poco más de un mes. Es decir, que vamos, que estamos en la punta del iceberg, pero rascando la puntita, casi no se ve todavía. Lo que va a haber por ahí todo debajo lo que va a está ser saliendo tremendo. ahora Esto sale de la son Hacienda Foral. Son los desechos. Bueno, esto es la información que la Hacienda Foral le ha pasado al Supremo y que Servinavar también está facilitando al Supremo. Y también Paco Salazar, Ricardo, nos habíamos olvidado de él, pero estuvo a punto de ser ni más ni menos que el secretario de organización del Partido Socialista. Hoy un juzgado de Dos Hermanas, Sevilla, ha decidido abrir diligencias previas contra el exalcalde socialista de la localidad, Francisco Toscano, y contra el que fuera también fontanero del Partido Socialista, contra Salazar. Recuerden que Salazar tuvo que dimitir de su cargo de asesor en el gobierno después de haber sido acusado de un presunto acoso sexual. Estas diligencias surgen a raíz de una querella presentada por Vox porque presuntamente Salazar cobraba del ayuntamiento sin ir a trabajar. Fue contratado entre los años 2012 y 2017 percibiendo un salario de 2.000 euros al mes. Pues ahora entendemos por qué Pedro Sánchez se despidió de todos nosotros diciendo ojalá la actualidad nos deje descansar, porque claro, es que no hay un día sin tregua en toda esta trama repartida por toda España, Carmelo, y que yo creo que bueno, todavía queda muchísimo por averiguar y por descubrir. Cansado se le ve, eso sí que es verdad. Bueno, desmejorado está. Otra cosa es cómo se esté preparando para la vuelta de las vacaciones y para septiembre. Ha metido mano dentro del gabinete del partido, ha apostado por perfiles más técnicos, parece ser que no le interesa tanto tener tanto militante dentro de la cúpula del gabinete. No sé yo qué pasará, porque muchos miembros del gobierno y del Partido Socialista precisamente lamentaban que si vuelve a estallar otro caso Cerdán, es importante tener un aparato fuerte para poder responder, pero parece, Carmelo, que por ahora se ha marchado tranquilamente. Se ha marchado con la sensación de que va con los presupuestos para adelante a partir de septiembre. Bueno, yo sí que no me creo que eso se lo pueda creer él. Es decir, sinceramente, ahí, hombre, yo creo que eso es
es parte de un engaño. Pero sí que es cierto que se ha ido el gobierno de vacaciones con una tranquilidad o tratando de ofrecer esa tranquilidad que no sé en qué se basa. Bueno, claro, cuando tú estás cada semana a 4 o 5 revelaciones periodísticas o judiciales, que son 4 o 5 bofetadas, pues dices, bueno, en agosto ahora pararemos y tienes cierto alivio. Vamos a ver si de verdad se para en agosto. Pero creo no que se han sí ido, sí que habrá. Han huido. Bueno, esa puede ser también. Pero es que en septiembre yo soy optimista o pesimista según su punto de vista, o igual estoy equivocado, pero yo creo que septiembre va a ser un mes demoledor para el gobierno. Vamos a ver informes de la UCO, vamos a ver las reacciones a los informes, vamos a ver qué pasa. Es decir, va a ser una cosa tremenda. Con lo de los presupuestos? Lo de los presupuestos está claro, es decir, yo creo que no va a haber presupuestos, tiene pero que aprobar la senda de gasto primero. que no es que no va a aprobar nada. Quiero decir, no el van a cupo aprobar catalán nada. en el Parlamento va a haber, desde luego, va a ser un mes bastante agitado cupo- y probablemente el que determine el camino El del, cupo de la catalán legislatura. es una votación, va a ser una votación complicadísima y que yo no tengo nada seguro que la saquen adelante. Y si no la sacan adelante, realmente es que llevas a los nacionalistas catalanes a una situación, a un callejón sin salida. Es que les dejas... Nada seguro de que les siguen apoyando. ¿Qué? Que no estoy nada seguro de que les sigan apoyando. Claro, si no sale el cupo, es que es que ante su electorado les dejas en una situación imposible. ¿Cómo van a seguir apoyando al gobierno que ya no les da nada? Porque si no sale el cupo es que no te están dando lo que quieres. No te están dando, además, aquello que tú has puesto énfasis en que te tienen que dar. Era como la gran pieza. Bueno, la pieza que hizo presidente Aïlla estaba en el pacto. No, era el principal acuerdo, para hacerle presidente. Exacto. Que ahora a ver qué pasa con esto de que se vaya a retrasar la recaudación del IRPF a 2028. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Volvemos enseguida ya con los estatutos de los cayetanos a cumplirlos a rajatabla. Tenemos el Cayetano de la semana, la cuenta, en fin, y muchos más asuntos. Es que os voy a preguntar también por la ministra de Universidades y por eso de ir ahora en contra, dice ella, de la titulitis. Que no es importante la titulitis. La ministra de Universidades, ahora la escuchamos a Diana Morán. La noche de Dieter es radio. Con Esmeralda Ruiz.